Mi esposa empezó a consultar cada decisión económica con el pastor de su comunidad. Al principio pensé que era consejo espiritual. Después el pastor empezó a sugerir donaciones, préstamos y sacrificios que siempre beneficiaban a la misma iglesia. Cuando revisé las cuentas, descubrí que mis suegros tenían deudas con miembros de esa comunidad y que nuestro dinero estaba pagando favores escondidos. Me llamo Daniel. Nunca tuve problemas con la fe de mi esposa. Camila asistía a su comunidad desde antes de conocerme. Iba a reuniones, ayudaba en actividades, participaba en campañas de comida y hablaba del pastor Samuel con respeto. Para ella, esa iglesia había sido apoyo en momentos difíciles. Yo no compartía todo de la misma manera, pero tampoco me burlaba. La acompañé algunas veces. Saludé a la gente. Di aportes cuando hubo colectas. Ayudé a cargar cajas para una campaña de alimentos. Nunca vi eso como una amenaza. Al contrario, pensaba que una comunidad podía ser buena si ayudaba a la gente a vivir mejor, no a vivir con miedo. Camila y yo llevábamos 7 años casados. No éramos ricos, pero teníamos orden. Yo trabajaba en una empresa de repuestos industriales. Ella llevaba la administración de un consultorio dental. Entre los dos habíamos construido un fondo de emergencia de $32.000. Pagábamos la hipoteca sin atrasos y teníamos una regla sencilla. Cualquier gasto grande se hablaba entre los dos. Esa regla nos había evitado muchos problemas. Hasta que apareció una tercera voz en nuestras decisiones. La primera vez fue por algo pequeño. Nuestro refrigerador empezó a fallar. No era urgente cambiarlo, pero ya hacía ruidos raros y consumía más electricidad. Yo propuse comprar uno nuevo aprovechando una oferta. Camila dudó. Antes quiero consultarlo con el pastor Samuel. La miré, pensando que había entendido mal. Consultar un refrigerador. No el refrigerador. La decisión. Camila, es un electrodoméstico. También es dinero. Y últimamente hemos estado gastando mucho. Por eso revisamos presupuesto. No todo se decide con calculadora. Esa frase no era de ella. No porque Camila no pudiera pensar así, sino porque sonó repetida. Como una frase aprendida en otra sala y traída a nuestra mesa. No quise pelear. Está bien. Consúltalo si te deja tranquila, pero la decisión es nuestra. Claro. Dijo claro. Pero ya no estaba tan claro. 2 días después me dijo que el pastor recomendaba esperar. Dice que a veces uno compra por ansiedad y no por necesidad. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestro refrigerador? Daniel, no lo tomes así. No lo tomo mal. Solo pregunto. Él dice que deberíamos ser más sensibles a lo que Dios nos pide antes de gastar en comodidad. Me quedé callado. No compramos el refrigerador. Un mes después se dañó del todo y terminamos comprando otro, más caro, con entrega urgente. En vez de pagar $800 por la oferta, pagamos $1.100 por salir del problema rápido. Aún así, no hice drama. Pensé que había sido una mala decisión. No un patrón. El patrón empezó rápido. Camila consultó con el pastor si convenía cambiar el seguro del coche. Luego si debíamos adelantar una cuota de la hipoteca. Después si era buen momento para prestar dinero a su hermano. Más tarde si era prudente usar parte del ahorro para reparar el techo. Cada vez aparecía la misma frase. El pastor Samuel dice. Al principio respondía con paciencia. Camila, respeto que pidas consejo, pero no quiero que él decida nuestras finanzas. No decide. Orienta. Hay una diferencia muy fina. Tú siempre ves lo espiritual como si fuera una invasión. No. Veo nuestra cuenta bancaria como algo que debemos manejar nosotros. Ella se molestaba. No gritaba, pero cerraba la cara. Él solo quiere ayudarnos. Entonces puede ayudarnos sin saber cuánto tenemos ahorrado. Ahí llegó el primer silencio raro. ¿Qué le contaste exactamente? Nada que no fuera necesario. ¿Necesario para quién? Para orientarnos. ¿Camila? Le dije que tenemos un fondo de emergencia y que últimamente te preocupa tocarlo. Me quedé mirándola. Nuestro fondo de emergencia es privado. No le di cifras exactas. Le dijiste aproximado. No respondió. ¿Camila? Le dije que no estamos mal, pero que tú tienes miedo de gastar. Yo no tengo miedo de gastar. Tengo responsabilidad. Eso dices tú. El problema no era solo el pastor. El problema era que Camila empezaba a traducir cualquier límite financiero como falta espiritual. No era prudencia. Era miedo. No era presupuesto. Era corazón cerrado. No era planificación. Era falta de fe. El primer aporte especial llegó poco después. Camila volvió de una reunión con los ojos encendidos. Están haciendo una campaña para reparar el techo del salón. ¿Cuánto necesitan?
Bastante. Podemos aportar algo. Yo estaba pensando en una cantidad mayor. Me dijo $1.200. Era casi el doble de lo que normalmente donábamos en varios meses. Nosotros solíamos aportar $150 al mes y algunas ayudas puntuales cuando había campañas claras. $1.200 era otra cosa. Eso es mucho. Es una necesidad real. No digo que no. Digo que es mucho para nosotros ahora. Tenemos ahorros. Para emergencias. ¿Y si esto también es una emergencia? Nuestro fondo no es para reparar edificios que no son nuestros. Se le endureció la expresión. Qué frío suena eso. Camila, no estoy diciendo que no demos. Estoy diciendo que no demos una cantidad que desordene nuestra casa. El pastor Samuel dijo que a veces hay que sacrificar lo cómodo para recibir algo mayor. ¿Se lo dijo a todos o a ti? A todos. Y todos saben cuánto tenemos ahorrado. Se levantó de la mesa. Siempre tienes que sospechar. Siempre tengo que hacer números. No todo se decide con calculadora. Otra vez. Esa frase empezó a perseguirme. Al final acepté $800. No porque estuviera convencido. Porque pensé que ceder en algo evitaría un problema mayor. Me equivoqué. Cuando uno cede sin aclarar el límite, algunas personas no lo interpretan como equilibrio. Lo interpretan como puerta abierta. Después vinieron más pedidos. Una familia de la comunidad necesitaba ayuda para una cirugía. Luego un joven necesitaba apoyo para un viaje espiritual. Después una viuda necesitaba cubrir un alquiler. Luego una campaña de alimentos. Luego una reparación de sonido. Luego una ofrenda de gratitud. No todas las causas eran falsas. Ese era el problema. Algunas eran reales. Había gente con necesidades. Había familias pasando momentos difíciles. Había actividades que podían ayudar. Pero el patrón empezó a ser extraño. Cada vez que nosotros lográbamos ahorrar un poco más, aparecía una necesidad urgente. Cada vez que yo decía que ese mes no convenía, Camila volvía con una frase del pastor. El dinero retenido por miedo no bendice. Una familia que da nunca queda desamparada. A veces el sacrificio abre puertas. La obediencia también se demuestra en lo financiero. Yo le respondía. La transparencia también. Eso la molestaba más que un no. Una tarde, después de revisar el presupuesto, noté una transferencia que yo no había autorizado. No era enorme, pero tampoco pequeña. $650. El concepto decía ofrenda especial. La cuenta era común. Llamé a Camila desde el trabajo. ¿Hiciste una transferencia a la iglesia? Sí. No la hablamos. Fue urgente. ¿Urgente por qué? Una familia necesitaba ayuda. ¿Qué familia? No puedo decirlo. ¿Por qué? Por privacidad. Pero si puedes usar dinero común sin decirme para quién es. Daniel, no lo pongas así. ¿Cómo quieres que lo ponga? El pastor nos pidió discreción. Otra palabra que me empezó a molestar. El pastor no nos pidió nada. Se lo pidió a ella, y ella lo convirtió en decisión de los dos usando nuestra cuenta. Camila, no vuelvas a hacer una transferencia desde la cuenta común sin hablarlo conmigo. Ahora necesito permiso. Necesitamos acuerdo. Como siempre. Antes no te molestaba ayudar. Me molesta no saber a quién estoy ayudando. Eso es falta de fe. Respiré hondo. Pedir cuentas no es falta de fe. Silencio. Después colgó. Esa noche casi no hablamos. Al día siguiente, el pastor Samuel me escribió. Yo nunca le había dado mi número directamente. Camila debió hacerlo. Daniel, hermano, me gustaría conversar contigo. Siento que hay inquietudes en tu corazón respecto a la generosidad. Leí el mensaje 2 veces. No decía respecto al dinero. No decía respecto a las transferencias. Decía en tu corazón. La habilidad de algunas personas está en convertir una pregunta práctica en un defecto moral. Acepté verlo. No en la iglesia. En una cafetería cerca de mi trabajo. Llegó sonriente, amable, con esa calma de quien está acostumbrado a hablar y ser escuchado. Daniel, gracias por venir. Prefiero hablar claro. Eso está bien. La claridad también es espiritual. Entonces empecemos por algo simple. No quiero que mi esposa consulte cada decisión económica de nuestro matrimonio con usted. La sonrisa no desapareció, pero se volvió más fina. Camila busca dirección. Puede buscar dirección espiritual. Pero nuestros ahorros, deudas, gastos y decisiones grandes son asuntos de pareja. Una pareja también necesita guía. Guía no es control. Nadie controla nada. Usted conoce detalles de nuestro fondo de emergencia. Se acomodó en la silla. Camila comparte desde la confianza.
Camila comparte información que también me pertenece. Entiendo tu inquietud. No. Creo que entiende mi límite, no mi inquietud. Por primera vez, dejó de sonreír. Daniel, a veces los hombres sienten que liderar significa cerrar la mano. No venga por ahí. No lo digo para ofenderte. Si lo dice para ponerme en una posición donde pedir recibos parezca egoísmo. Si el corazón se resiste a dar, conviene preguntarse qué está defendiendo. Mi casa. Mi matrimonio. Mi estabilidad. Dios cuida a los que dan. Y yo debo cuidar que nadie use a Dios para pedirme transferencias sin explicación. Su mirada cambió. Un segundo. Pero lo vi. Pedir cuentas no es falta de fe, dije. Nadie dijo eso. Entonces no debería molestarle. No respondió de inmediato. La Iglesia tiene formas internas de administrar ayuda. Perfecto. Cuando el dinero salga de mi casa, quiero recibos y destino claro. Hay casos sensibles. Entonces que los cubran con fondos internos, no con presión sobre mi matrimonio. La conversación terminó educada, pero fría. Volví a casa con una certeza incómoda. El pastor no quería aclarar. Quería que dejara de preguntar. Los suegros aparecieron en escena unos días después. Ricardo y Teresa, los padres de Camila, siempre habían estado muy unidos a esa comunidad. Ellos fueron quienes la llevaron allí desde joven. El pastor Samuel los conocía desde hacía años. Hasta entonces, yo los veía como personas devotas, a veces intensas, pero no malas. Después empecé a notar su ansiedad. Un domingo fuimos a comer con ellos. No habíamos terminado el café cuando Teresa preguntó. ¿Ya hablaron de la ofrenda para la campaña nueva? Miré a Camila. ¿Qué campaña? Camila evitó mis ojos. Ricardo intervino. Es para apoyar a unos hermanos que están pasando una situación difícil. ¿Qué hermanos? Teresa se tensó. No hace falta saber nombres para ayudar. Cuando el dinero sale de mi cuenta, sí hace falta. Ricardo soltó una risa incómoda. Siempre tan administrativo. El dinero necesita administración. Teresa miró a Camila. Hija, el pastor nos dijo que era importante. Nos. Otra vez ese nos raro. ¿Importante para quién? Pregunté. Ricardo se puso serio. Daniel, la Iglesia siempre nos ha sostenido. Hay momentos en que uno debe devolver. Esa frase quedó flotando. La Iglesia siempre nos ha sostenido. No dijo ha sostenido a mucha gente. No dijo ha hecho buenas obras. Dijo nos. ¿A ustedes? Pregunté. Ricardo se movió en la silla. A la familia. A todos. Teresa cambió de tema. Pero yo guardé la frase. Esa noche revisé nuestras cuentas con más cuidado. No buscaba atacar la fe de Camila. Buscaba entender por qué nuestro dinero parecía seguir caminos que nadie quería nombrar. Encontré transferencias a la Iglesia. Otras a una cuenta personal con concepto apoyo. Una más a nombre de Abel R. Otra a Marta Comunidad. Pequeñas cantidades primero. Luego más grandes. Algunas salieron de la cuenta de Camila. Otras de la cuenta común. Otras eran retiros en efectivo justo antes de reuniones importantes. Hice una lista. Fecha. Monto. Concepto. Destino. Entonces pida recibos detallados por escrito. Y revise los nombres. ¿Qué nombres? Otro silencio. No puedo decir más. Colgó. Pero no hacía falta. Me había dicho suficiente. Esa tarde fui a la iglesia, no para una reunión espiritual, sino para pedir documentos. Noelia me recibió con incomodidad. El pastor Samuel apareció casi de inmediato, como si alguien lo hubiera avisado. Daniel, qué sorpresa. Vine por recibos. Podías escribirme. Preferí venir. Algunas ayudas fueron confidenciales. Las confidencialidades no eliminan los montos. Hay procesos internos. Entonces muéstreme el proceso. Sonrió con tensión. Percibo mucha desconfianza. Está percibiendo bien. Noelia bajó la mirada detrás de él. Voy a pedir formalmente todos los recibos, dije. Donaciones a la iglesia, aportes especiales, transferencias a coordinadores y cualquier pago vinculado a nuestra familia. Nuestra familia. Mi esposa y yo. El pastor Samuel sostuvo mi mirada. Daniel, te estás moviendo desde la sospecha, no desde la paz. Me estoy moviendo desde extractos bancarios. No dijo nada más. Volví a casa con más preguntas que respuestas. Esa noche, Camila me esperaba molesta. Fuiste a la iglesia a avergonzarme. Fui a pedir recibos. El pastor me llamó. Qué rápido. Dice que estás actuando con un espíritu de control. Yo diría que estoy actuando con una cuenta bancaria compartida. No te burles. No me estoy burlando.
Estoy cansado. Estás atacando algo importante para mí. No. Estoy defendiendo algo importante para los dos. El dinero. La verdad. Camila se quedó callada. ¿Qué pasa con Abel R?, pregunté. Su rostro cambió. Nada. No mientas. No me hables así. Entonces responde. Es un hermano que ayudó a mis padres hace tiempo. Ahí estaba. Mis padres. ¿Ayudó cómo? No sé todos los detalles. ¿Con dinero? Creo que sí. Y nuestras transferencias a Abel son para cubrir eso. No exactamente. ¿Camila? Mi mamá dijo que era una forma de agradecer. Agradecer una deuda. No lo llamó deuda. ¿Cómo lo llamó? Favor. Me reí sin humor. Un favor con transferencias mensuales tiene otro nombre. Camila empezó a llorar. No entiendes. Mis papás han pasado momentos difíciles. Entonces debieron decirlo. Les daba vergüenza. Y por eso usaron nuestra cuenta sin explicarlo. Yo quería ayudar. Ayudar no es ocultar. El pastor dijo que no hacía falta exponerlos. Claro. Porque mientras nadie los exponía, nosotros pagábamos. No es así. Entonces muéstrame cómo es. No pudo. Al día siguiente, revisé mensajes en el teléfono de Camila. No voy a fingir que me sentí orgulloso. Pero cuando una parte de tu dinero desaparece con conceptos vagos, cuando tu esposa oculta respuestas y cuando un pastor te llama hombre de poca fe por pedir recibos, uno deja de sentirse culpable por buscar la verdad. No revisé toda su vida. Busqué nombres. Ave. Ofrenda. Pastor. Papá. Mamá. Encontré una conversación con Teresa, mi suegra. El mensaje era de hacía 3 semanas. Teresa escribió. No le digas a Daniel que esto cubre lo de tu padre con el hermano Abel. Dile que es una ofrenda especial. Camila respondió. Él está empezando a preguntar demasiado. Teresa escribió. Entonces dile que el pastor lo pidió. A Samuel no se atreve a decirle que no tan fácil. Me quedé mirando la pantalla. No respiré durante unos segundos. Seguí leyendo. Camila escribió. Daniel quiere recibos. Teresa respondió. Los recibos pueden salir como ayuda comunitaria. No pongas a tu papá en vergüenza. Después apareció un mensaje del pastor Samuel a Camila. Tu esposo necesita aprender que la obediencia no siempre entiende todos los detalles. No discutas cifras con él si su corazón está cerrado. Sentí que el estómago se me cerraba. No era una discusión de fe. No era una donación mal explicada. No era una esposa generosa y un marido desconfiado. Era una deuda escondida usando mi matrimonio como caja. Esa noche no confronté de inmediato. Copié mensajes. Tomé fotos de transferencias. Guardé fechas. Hice una lista de nombres. Abel R. Marta Comunidad. Pastor Samuel. Ricardo. Teresa. Concepto falso. Ofrenda especial. Ayuda urgente. Campaña. Sacrificio. Cada palabra que antes sonaba espiritual empezó a verse como una cortina. Camila entró al cuarto y me encontró sentado con la libreta abierta. ¿Qué haces? Cerré la libreta. ¿Cuentas? Se puso pálida. Daniel. La miré. Ya no tenía ganas de discutir con frases prestadas. Mañana vamos a hablar tú, tus padres y yo. No hagas esto. No. Esta vez no voy a entregar un centavo más hasta saber exactamente qué estoy pagando. Estás exagerando. No. Apenas estoy empezando a entender. Ella empezó a llorar. Mis papás no querían que supieras así. Tus papás no querían que supiera. No es lo mismo. Sí, Camila. Esta vez sí es lo mismo. No dormimos casi nada. Yo pasé la noche repasando mensajes. Ella pasó la noche alternando entre llorar, pedirme calma y decir que todo se podía explicar. Pero había una frase que no dejaba de repetirse en mi cabeza. No le digas a Daniel que esto cubre lo de tu padre con el hermano Abel. Dile que es una ofrenda especial. A la mañana siguiente, mientras preparaba las copias, entendí por fin lo que estaba enfrentando. No era fe. No era generosidad. No era ayuda transparente. Era presión financiera organizada. Y esta vez pedí cuentas claras antes de entregar un centavo más. Llamé a Ricardo, mi suegro. Necesito hablar con usted y con Teresa. ¿Pasó algo? Sí. Camila está bien. Camila está en casa. El problema son las cuentas. Hubo silencio. Después su voz cambió. Eso lo tiene que hablar con tu esposa. No. Esta vez lo voy a hablar con todos los que recibieron o movieron dinero de mi hogar. No respondió. A las 6 voy para allá con Camila. Daniel, no hagas una escena.
La escena empezó cuando me pidieron donaciones para pagar deudas que no me contaron. Silencio otra vez. ¿Quién te dijo eso? Sus mensajes. Colgué. Camila me miró desde la entrada de la cocina. No tenías que llamarlo así. ¿Cómo debía llamarlo? Ofrenda especial. Bajó la mirada. Yo no sabía todo. Pero sabía suficiente para no decirme la verdad. Sabía que mis papás debían favores. No favores, Camila. Dinero. No quería que los humillaras. Yo no los humillé. Les pedí recibos. Ellos fueron quienes pusieron su deuda detrás de una palabra religiosa. El pastor dijo que era mejor manejarlo con discreción. Claro. La discreción siempre favorecía al que debía, al que cobraba y al que presionaba. Nunca al que pagaba. Camila empezó a llorar. No lo vi así. ¿Por qué no querías verlo así? Eso no es justo. ¿No, Camila? Injusto fue decirme que mi corazón estaba cerrado mientras mi cuenta estaba abierta. No respondió. A las 6 fuimos a casa de sus padres. No voy a describir la sala ni la mesa ni las caras con detalle. No importa. Lo importante es que Ricardo estaba sentado con los brazos cruzados y Teresa tenía los ojos rojos, como si llevara horas llorando antes de que llegáramos. Pero esas lágrimas no me confundieron. Una persona puede llorar por culpa. También puede llorar porque la descubrieron. Me senté sin rodeos. Puse una carpeta sobre la mesa. Necesito saber cuánto deben, a quién y desde cuándo. Ricardo se endureció. Esa no es forma de hablarle a tus suegros. La forma correcta habría sido decirme la verdad antes de usar mi dinero. Teresa se llevó una mano al pecho. Nadie usó tu dinero. Abrí la carpeta. Primera hoja. Transferencia a Abel R. Segunda. Transferencia a Marta Comunidad. Tercera. Ofrenda especial. Cuarta. Mensaje de Teresa a Camila. No le digas a Daniel que esto cubre lo de tu padre con el hermano Abel. Dejé la hoja frente a ella. Teresa dejó de llorar. Ricardo se puso pálido. Camila cerró los ojos. ¿Cuánto deben? Repetí. Ricardo miró a su esposa. Fue una mala etapa. No pregunté eso. Perdí trabajo un tiempo. Tampoco pregunté eso. El hermano Abel nos prestó dinero. ¿Cuánto? No respondió. Ricardo. $4.800. ¿A quién más? Teresa se removió en la silla. Marta. ¿Cuánto? $2.100. ¿A quién más? Ricardo tragó saliva. Samuel nos prestó 1.500. El pastor. Sí. Y había una promesa de campaña que no pudimos cubrir. ¿Cuánto? $1.400. Hice la suma en voz alta. 4.800, más 2.100, más 1.500, más 1.400. $9.800. Nadie corrigió. Eso era todo. O al menos era lo primero que estaban dispuestos a admitir. $9.800 escondidos detrás de ofrendas, apoyos, campañas y frases sobre obediencia. Teresa intervino. Daniel, no todo se reduce a números. Las deudas sí. La Iglesia nos ayudó cuando nadie más pudo. Entonces debieron decir, tenemos una deuda con Abel y necesitamos ayuda. No inventar ofrendas. Ricardo golpeó la mesa con los dedos. No inventamos nada. Todo fue para ayudar. Para ayudarse ustedes. Somos familia. La familia no usa conceptos falsos. Teresa empezó a llorar otra vez. Nos daba vergüenza. La vergüenza no les dio derecho a esconderlo. Camila quería ayudarnos. Miré a mi esposa. Camila también debía hablar conmigo. Ella no levantó la vista. El pastor Samuel dijo que no era necesario exponerlos, dijo Teresa. Que si Dios tocaba el corazón de ustedes para dar, eso podía cubrir necesidades sin avergonzar a nadie. Me quedé inmóvil. Dios tocó nuestro corazón o ustedes presionaron a Camila para tocar nuestra cuenta. Ricardo se levantó. No voy a permitir que vengas a burlarte de nuestra fe. No me estoy burlando de su fe. Estoy rechazando que la usen para esconder deudas. El pastor solo quiso ayudar. El pastor sabía. Ninguno respondió. Samuel sabía que las ofrendas cubrían su deuda con Abel. Teresa miró a Ricardo. Ricardo miró al suelo. Ya no necesitaba respuesta. Pero la pedí igual. ¿Sí o no? Ricardo habló bajo. Sí. Camila se llevó. No acepté que fuera después de una reunión comunitaria. No acepté que fuera cuando se diera el momento. Fui claro. Necesito recibos y explicación de todas las transferencias vinculadas a mi esposa, a mí, a mis suegros y a Abel. Respondió con un mensaje largo. Daniel, percibo que estás permitiendo que la desconfianza te robe la paz. Podemos conversar pastoralmente,
Pero no desde una actitud acusadora. Le respondí. Entonces conversaré con recibos, no con percepciones. Aceptó verme 2 días después. Fui con Camila. Ella insistió en ir. No quiero esconderme detrás de nadie más, dijo. No la abracé. No la consolé. Pero asentí. Era lo mínimo correcto. El pastor Samuel nos recibió con la misma calma de siempre. Esa calma que antes parecía espiritual y ahora me parecía entrenada. Daniel, Camila, lamento que esto haya escalado. Me senté. No escaló. Se descubrió. Camila bajó la mirada, pero no me corrigió. Puse la carpeta sobre la mesa. Necesito recibos detallados. El pastor cruzó las manos. La iglesia maneja ayudas sensibles. No siempre podemos exponer a las familias. No le pido exponer familias. Le pido explicar por qué mi dinero salió como ofrenda y terminó cubriendo deudas de mis suegros con Abel. Su expresión cambió apenas. Usas palabras fuertes. Uso palabras precisas. Ricardo y Teresa atravesaron una situación difícil. Y eligieron ocultarla. La comunidad lo sostuvo. Con mi dinero, sin mi consentimiento informado. Camila participó voluntariamente. Giré hacia mi esposa. Ella levantó la vista. Yo participé con información incompleta. El pastor la miró con una suavidad que parecía advertencia. Camila, recuerda que tus padres actuaron desde necesidad. Y yo actué desde culpa, respondió ella. No desde verdad. Él perdió la sonrisa. Nadie te obligó. Intervene. No hacía falta obligarla si usted le repetía que mi resistencia era falta de fe. Yo nunca dije eso. Abrí una hoja. Mensaje del pastor Samuel a Camila. Tu esposo necesita aprender que la obediencia no siempre entiende todos los detalles. No discutas cifras con él si su corazón está cerrado. Lo dejé frente a él. Eso lo escribió usted. No respondió de inmediato. Era orientación espiritual. Era una instrucción para no hablar de cifras con su esposo. Daniel, estás interpretando desde enojo. No. Estoy leyendo. Camila tomó el mensaje y lo miró otra vez. Creo que verlo impreso, fuera del teléfono, le hizo daño. Ya no era una conversación privada. Era prueba. Pastor, dijo ella. Usted sabía que mi papá debía dinero a Abel. Sí. Sabía que algunas ofrendas iban a cubrir esa deuda. Se canalizó ayuda. ¿Por qué no me dijo claramente que era deuda? ¿Por qué tus padres pidieron discreción? ¿Y por qué me permitió presionar a Daniel diciendo que era una ofrenda especial? El pastor respiró hondo. Porque a veces Dios usa a la familia para restaurar lo que se quebró. Me incliné hacia adelante. Dios no necesita conceptos falsos en transferencias. La frase quedó en la oficina. El pastor no respondió. Entonces abrí otra hoja. Transferencia a Abel R. Concepto, apoyo comunitario. Fecha, 2 días después de que Teresa escribiera que eso cubría lo de Ricardo con Abel. J. Transferencia a Marta Comunidad. Concepto, campaña de alimentos. Fecha, mismo día en que Ricardo recibió mensaje de ella reclamando cuota atrasada. J. Ofrenda especial. Fecha, después de que usted escribió a Camila que no discutiera cifras conmigo. El pastor levantó una mano. Estás mezclando situaciones. Entonces sepárelas con recibos. Silencio. ¿Dónde están los recibos detallados? Tendría que pedirlos al área administrativa. Ya hablé con Noelia. Ella me dijo que los pidiera por escrito y revisara nombres. Su rostro se endureció. Noelia no debió involucrarse. Noelia fue la primera persona en esta comunidad que sonó incómoda con la falta de claridad. Cuidado, Daniel. No. Cuidado usted. Porque una cosa es una iglesia ayudando a personas necesitadas y otra muy distinta es un líder usando lenguaje espiritual para mover dinero de un matrimonio hacia deudas privadas. Camila empezó a llorar en silencio. El pastor cambió el tono. Camila, hija, no permitas que el enojo de tu esposo te aleje de la comunidad. Ella lo miró. No me está alejando su enojo. Me está alejando descubrir que me usaron para pagar deudas que mis padres no querían admitir. El pastor se quedó callado. Fue la primera grieta real en su control. Salimos de allí sin recibos completos, pero con suficiente confirmación. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Noelia. Daniel, no puedo darte documentos sin autorización, pero quiero que sepas algo. Varias personas sabían que esos aportes estaban cubriendo compromisos de Ricardo. No todos estábamos de acuerdo. Pide todo por escrito. No aceptes conversaciones privadas. Le respondí. Gracias. Ella contestó. Eso no es ofrenda. Eso es presión. Guardé el mensaje. No porque quisiera destruir a nadie.
Porque ya había aprendido que, cuando las personas usan palabras nobles para cubrir actos oscuros, la única defensa es documentar. Esa noche, Camila y yo tuvimos la conversación más dura de nuestro matrimonio. No gritamos. Eso la hizo más dolorosa. ¿Cuánto sabías?, pregunté. Estábamos sentados frente a frente. La carpeta entre nosotros. Sabía que mis padres tenían problemas. Eso no responde. Sabía que Abel les había prestado dinero. ¿Desde cuándo? Desde hacía meses. Sentí el golpe, pero no interrumpí. No sabía cuánto. No sabía que las transferencias iban tan directo a cubrirlo. Pensé que la iglesia estaba ayudando y que nosotros aportábamos a un fondo general. Pero leíste el mensaje de tu madre diciendo que no me contaras. Lloró. Sí. Y no me contaste. No. ¿Por qué? Porque pensé que si te decía que era para mis padres, ibas a negarte. Probablemente habría pedido detalles. Eso para ellos era vergonzoso. Y mentirme era más cómodo. No lo veía como mentirte. ¿Camila? Lo sé. Ahora lo sé. No me pidas que crea que fue solo confusión. No fue solo confusión. Esa admisión fue pequeña, pero importante. Me dejé presionar, continuó. Por mis padres. Por el pastor. Por la idea de que si yo cuestionaba, era mala hija, mala creyente, mala esposa. Y para no sentirte mala hija, me convertiste a mí en el esposo de corazón cerrado. Se cubrió la cara. Sí. La honestidad no arregla todo. Pero al menos deja de ensuciar la herida. Voy a separar cuentas, dije. Levantó la mirada. ¿Qué? La cuenta común seguirá para gastos del hogar. Nada más. Sin transferencias a iglesia, familia o terceros sin doble autorización. Daniel. También cambio claves. Cancelo cualquier transferencia automática. Quiero revisar los últimos 12 meses completos. 12 meses. Sí. Eso es mucho. Lo que pasó también. Ya no confías en mí. No con dinero compartido. La frase la hizo llorar de nuevo. Eso duele. A mí me dolió pagar deudas ajenas pensando que estaba donando por fe. No sabía todo. Sabías que no debía saber. No tuvo respuesta. Durante las semanas siguientes, todo se movió. No como una explosión pública, sino como una pared que empieza a agrietarse y ya no puede fingir que está intacta. Ricardo y Teresa tuvieron que hacer una lista de deudas. No porque quisieran. Porque Camila se lo exigió. Porque yo me negué a enviar más dinero. Porque Abel empezó a escribir directamente cuando vio que se cortaba el flujo. La deuda era más grande de lo que habían insinuado. No solo Abel. Marta, una mujer de la comunidad que tenía una pequeña tienda. Un préstamo informal del propio pastor para cubrir un atraso. Aportes prometidos en una campaña que Ricardo no pudo pagar. Favores convertidos en compromisos. Todo envuelto en frases como los hermanos nos sostuvieron, Dios proveyó, la comunidad no abandona. Pero cuando pusimos números, dejó de sonar espiritual. Era deuda. Punto. Ricardo tuvo que vender un coche viejo que no usaba. Teresa empezó a trabajar algunas tardes con una conocida. Firmaron acuerdos de pago reales con Abel y Marta. Sin usar nuestra cuenta. Sin conceptos falsos. Sin pasar por Camila. Cuando Ricardo intentó pedirme una ayuda solo para ordenar el primer pago, respondí. No. Daniel, es para cerrar esto. Cerrar esto empieza cuando ustedes pagan con su dinero. No tenemos suficiente. Entonces negocien plazos. Qué duro eres. No. Duro fue hacerme pagar sin decirme. Teresa intentó otro camino. ¿Y Camila? También le vas a prohibir ayudar a sus padres. Camila respondió antes que yo. Puedo ayudar con mi dinero personal, después de cubrir mis responsabilidades, y sin mentirle a mi esposo. Teresa la miró como si la hubiera perdido. El pastor tenía razón. Daniel te está cambiando. Camila respiró hondo. No. Me está obligando a mirar lo que ustedes me pidieron que escondiera. Esa frase rompió algo en Teresa. Pero era necesario. Con el pastor Samuel, las consecuencias fueron distintas. Yo no hice una denuncia pública enorme. No me interesaba convertirme en enemigo de una comunidad entera ni atacar la fe de nadie. Pero pedí por escrito todos los recibos. Mandé una carta formal al área administrativa. Copié a 2 miembros del consejo de la iglesia cuyos correos aparecían en una circular. Noelia debió hablar con alguien más, porque una semana después me citaron con un tesorero y un miembro antiguo de la comunidad, además del pastor. El pastor Samuel ya no sonreía tanto. El tesorero, un hombre llamado Andrés, revisó los papeles y dijo algo que cambió el tono de la reunión. Esto debió registrarse de otra manera. El pastor lo miró. Andrés. No.
Daniel tiene razón en pedir claridad. Si era ayuda a una familia, debía constar como ayuda a esa familia. Si era pago a un acreedor particular, no podía presentarse como ofrenda general. Yo no dije nada. No hacía falta. Andrés siguió. Y ningún miembro debe ser presionado a donar sin información clara, mucho menos usando conflictos matrimoniales. El pastor se tensó. Nadie presionó. Puse sus mensajes sobre la mesa. Andrés los leyó. No dijo nada durante unos segundos. Después miró al pastor. Esto es presión. El pastor intentó defenderse con palabras sobre discreción, sensibilidad, cuidado pastoral y protección de la dignidad de los suegros. Andrés lo escuchó. Luego respondió. La dignidad de una familia endeudada no se protege quitándole transparencia a otra familia. Esa frase me dio más alivio del que esperaba. No porque arreglara todo. Porque por fin alguien dentro de la comunidad decía en voz alta que yo no estaba loco. A partir de ahí, la relación de Camila con la iglesia cambió. No la obligué a irse. Eso era importante. No quería convertirme en otro hombre diciéndole que debía creer o dónde debía estar. Pero le dije una cosa clara. Yo no vuelvo a poner dinero en esa comunidad sin auditoría, recibos y decisión de ambos. Y no voy a sentarme con Samuel como consejero de nuestro matrimonio. Camila asintió. No quiero que él sea consejero de nada nuestro. ¿Y tú? Necesito distancia. La tomó. Dejó de asistir por un tiempo. Después fue a otra comunidad con una amiga, más pequeña, sin vínculos con sus padres. Yo no la seguí para vigilar. Solo le pedí que nuestra economía no volviera a ser tema con terceros sin acuerdo. Ella aceptó. Pero aceptar no borró lo anterior. Durante meses vivimos con cuentas separadas. La cuenta común tenía lo justo para hipoteca, servicios, comida y gastos compartidos. Todo aporte externo debía conversarse. Nada de transferencias a familiares sin documento. Nada de donaciones grandes sin recibo. Nada de el pastor dijo. Nada de mi mamá necesita que no preguntes. Camila empezó terapia individual. No porque yo se lo exigiera como castigo, sino porque ella misma dijo que no sabía dónde terminaba su fe, dónde empezaba la culpa y dónde sus padres la habían acostumbrado a obedecer sin mirar. Yo también fui a algunas sesiones de pareja. No para reconciliar rápido. Para ver si todavía podíamos hablar sin que una comunidad entera entrara por la puerta. En una de esas sesiones, Camila dijo algo que no esperaba. Yo usé la fe para no decir que tenía miedo de decepcionar a mis padres. La terapeuta le preguntó. ¿Y qué efecto tuvo eso en Daniel? Camila me miró. Lo convertí en enemigo de algo que él nunca atacó. Esa frase importó. Porque durante meses yo había repetido. No estoy atacando tu fe. Pero nadie parecía escucharme. Camila, por fin, lo dijo por mí. Con mis suegros, la relación quedó fría. No los odié. Pero dejé de permitir que la palabra familia sirviera como acceso financiero. Ricardo intentó disculparse una vez. No pensamos que llegaría tan lejos. Respondí. Porque esperaban que siguiera pagando sin mirar. No es así. Entonces dígame cuál era el plan para contarme la verdad. No supo responder. Teresa tardó más. Al principio me culpó por la distancia de Camila. Después culpó al pastor. Luego a Abel. Luego a la vergüenza. Nunca a ella. Hasta que un día, meses después, Camila me contó que su madre había llorado y dicho. No debí pedirte que le mintieras a tu esposo. No me lo dijo a mí. Pero al menos se lo dijo a quien más había presionado. Eso no restauró la confianza. Solo dejó una grieta por donde podía entrar algo de verdad. El pastor Samuel perdió influencia sobre nosotros. No sé qué consecuencias internas tuvo en su comunidad. Supe que Andrés y otros pidieron revisar el manejo de ayudas especiales. Noelia dejó de contestar mensajes por un tiempo. Abel recibió pagos directos de Ricardo, ya sin pasar por nosotros. Algunos miembros dejaron de hablarle a Camila. Otros le escribieron en privado. Una mujer le dijo. Yo también di dinero pensando que era para una campaña y después supe que cubría otra cosa. Un hombre le escribió. Muchos teníamos miedo de preguntar por qué nos hacían sentir de poca fe. Eso confirmó lo que yo sospechaba. No éramos el único caso. Tal vez no todos eran iguales. Tal vez no siempre había deudas escondidas. Pero el mecanismo era el mismo. Culpa, urgencia, frases espirituales, poca claridad y presión social. Un día, el pastor Samuel me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje. Daniel, me gustaría cerrar esto en paz. Creo que hubo malentendidos y heridas de ambos lados. No respondí al principio. Después escribí. No hubo malentendido. Hubo dinero familiar movido con información falsa.
La paz empieza con recibos claros y límites respetados. No volvió a llamar. Camila leyó el mensaje y no me pidió que lo suavizara. Eso también fue un cambio. Nuestra relación no volvió de golpe. Hubo noches duras. Preguntas incómodas. Revisiones de cuentas que le daban vergüenza. Silencios. Pero también hubo una diferencia. Ya no me pedía que confiara mientras ocultaba. Cuando quería ayudar a sus padres, traía cifras. Cuando quería donar, lo hablaba antes. Cuando alguien de la comunidad le decía que Dios tocaría mi corazón, respondía: Dios no necesita que yo manipule a mi esposo. La primera vez que la escuché decir eso, no sonreí. Pero algo dentro de mí descansó. No porque todo estuviera arreglado. Porque por fin el límite no lo estaba sosteniendo solo. Con el tiempo, Camila reconstruyó parte de mi confianza. No toda. La confianza completa tarda más que una disculpa. A veces tarda años. A veces no vuelve igual. Pero yo tampoco quería vivir convertido en auditor de mi esposa para siempre. Por eso hice algo claro. Puse reglas, no vigilancia eterna. Transparencia. Doble autorización. Cuentas separadas para gastos personales. Cuenta común limitada. Donaciones habladas antes. Familiares con deudas, documentos. Consejos espirituales, sí, pero sin entregar presupuestos privados. El matrimonio siguió, pero con una condición nueva. Ninguna voz externa volvería a tener más peso que la verdad entre nosotros. Y si eso fallaba otra vez, yo ya sabía qué hacer. No amenacé. No grité. Solo lo dejé claro. Camila, si vuelves a ocultarme dinero por presión de tus padres, del pastor o de quien sea, me voy. Ella asintió. Lo entiendo. No es castigo. Lo sé. Es protección. Lo sé. Esa fue la diferencia. Antes, cada límite mío era visto como falta de fe. Ahora, al menos, era reconocido como protección. El último pago que hice relacionado con todo aquello no fue a la iglesia. Fue a un contador independiente. Le pagué $400 para revisar nuestras cuentas de los últimos 12 meses, ordenar conceptos, separar lo personal de lo común y dejar un sistema simple para que nunca más un aporte especial pudiera esconder una deuda. Cuando me entregó el informe, lo leí con calma. Habíamos perdido $7.900 entre aportes, retiros y transferencias mal explicadas. Recuperamos una parte pequeña cuando Ricardo y Teresa aceptaron devolver algunos pagos que sí fueron directamente a sus deudas. No recuperamos todo. Pero recuperamos algo más importante. La ruta del dinero. Y cuando se recupera la ruta del dinero, también aparece la ruta de la mentira. Durante meses me hicieron creer que mi resistencia era falta de fe. La verdad era más simple. Querían que dejara de hacer preguntas porque mis preguntas podían seguir el camino del dinero. Mi esposa pensaba que yo estaba cerrando el corazón. Yo solo estaba cerrando la billetera que otros habían aprendido a abrir con culpa. Esta vez no entregué otro centavo por presión, por vergüenza ni por frases espirituales. Pedí cuentas claras. Y cuando las cuentas aparecieron, también apareció la verdad. No estaba negándome a ayudar. Me estaba negando a pagar deudas escondidas con el nombre de la fe. Lo que se presentaba como fe era presión financiera organizada. Y desde ese día entendí algo que nadie volvió a discutirme en mi propia casa. Pedir transparencia no es falta de fe. Es la única forma de impedir que la fe se convierta en excusa para manipular.